En los archivos clínicos que la doctora Elizabeth Kubler-Ross documentó durante el invierno de 1978 en el Hospital Infantil La Paz de Madrid, uno de los casos más extraordinarios comenzó con las palabras de una niña de 7 años llamada Esperanza Ruiz Delgado. La pequeña había sufrido un paro cardíaco durante una cirugía de emergencia para reparar una malformación congénita del corazón, permaneciendo clínicamente muerta durante 11 minutos y 23 segundos, mientras el equipo médico luchaba por restaurar sus signos vitales. Durante ese periodo crítico, los monitores cardíacos mostraban una línea completamente plana y el electroencefalograma registraba una ausencia total de actividad cerebral medible. Cuando Esperanza despertó en la UCI pediátrica 4 días después de la intervención, sus primeras palabras no fueron sobre dolor ni sobre miedo. Mirando directamente a su madre con unos ojos que parecían haber contemplado eternidades, la niña preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca me contaste que tuve una hermanita que se fue al cielo antes de nacer?» Carmen Ruiz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 18 años atrás, cuando era apenas una adolescente, había sufrido un aborto espontáneo en su 5.º mes de embarazo. Una niña. Nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a su marido. Era un secreto enterrado en lo más profundo de su alma, una herida que jamás había sanado del todo. Ella me recibió en el jardín de luz, continuó Esperanza, con la serenidad de quien describe algo cotidiano. Me dijo que se llama Aurora, que siempre te ha cuidado desde el cielo y que ya no tienes que llorar más por ella. La doctora Kubler-Ross, que se encontraba en Madrid aquel año impartiendo un seminario sobre muerte y duelo, fue contactada por el equipo médico de La Paz ante la imposibilidad de explicar lo que aquella niña relataba. Lo que documentaría en las semanas siguientes se convertiría en uno de los casos más citados de su extensa investigación sobre experiencias cercanas a la muerte en niños. Capítulo 1. Origen del caso. Madrid en diciembre de 1978 era una ciudad en plena transformación. Apenas 3 años después de la muerte de Franco, España despertaba a una democracia joven y esperanzada, mientras las calles se llenaban de una energía que mezclaba la tradición con el ansia de modernidad. En los barrios obreros del sur, sin embargo, la vida seguía el ritmo pausado de siempre, marcado por el trabajo duro y los valores que habían sostenido a las familias durante generaciones. La familia Ruiz Delgado vivía en Vallecas, en un piso pequeño de un bloque de protección oficial construido en los años 60. Antonio Ruiz trabajaba como mecánico en un taller del barrio, con las manos siempre manchadas de grasa y el corazón siempre dispuesto a echar una mano a quien lo necesitara. Carmen, su esposa, cosía en casa para complementar el sueldo, convirtiendo el pequeño salón en un taller improvisado donde las telas se amontonaban junto a la máquina Singer heredada de su madre. Esperanza había llegado al mundo un lluvioso 15 de octubre de 1971, después de un embarazo difícil que los médicos habían desaconsejado. Carmen tenía un historial de problemas cardíacos que hacían arriesgada cualquier gestación, pero ella y Antonio soñaban con tener un hijo desde que se casaron y ninguna advertencia médica iba a disuadirlos. «Si Dios quiere que tengamos a esta niña, la tendremos», había dicho Carmen cuando el médico le recomendó interrumpir el embarazo. «Y si no quiere, él sabrá por qué». Dios, aparentemente, quiso. Esperanza nació sana y fuerte, con un llanto vigoroso que llenó de alegría el paritorio del Hospital Gregorio Marañón. Los primeros años de su vida transcurrieron sin sobresaltos, entre los juegos en el parque de Palomeras, las tardes ayudando a su madre a enhebrar agujas y las noches escuchando las historias que su padre le contaba sobre su pueblo natal en Extremadura. Pero a los 5 años, los médicos detectaron el problema: una malformación congénita del corazón, una válvula que no cerraba correctamente y que con el tiempo podría comprometer seriamente su salud. La operación era arriesgada, pero necesaria. Sin ella, Esperanza probablemente no llegaría a la adolescencia.
Carmen y Antonio pasaron noches enteras en vela, rezando, discutiendo, llorando abrazados en la oscuridad de su dormitorio. Al final, no había elección real. Firmaron los consentimientos y confiaron en que la misma providencia que les había dado a su hija la protegería en el quirófano. Lo que no podían imaginar era que aquella operación llevaría a Esperanza a un lugar que ningún bisturí podía alcanzar. Capítulo 2. La primera señal. El 12 de diciembre de 1978, Esperanza ingresó en el Hospital Infantil La Paz para someterse a la cirugía cardíaca que llevaría meses preparando. Carmen la acompañó hasta la puerta del quirófano, aferrándose a su pequeña mano hasta el último momento posible. Antonio esperaba fuera, incapaz de quedarse quieto, caminando de un lado a otro del pasillo como un animal enjaulado. «No tengas miedo, mamá», dijo Esperanza antes de que las enfermeras se la llevaran. «Los ángeles me van a cuidar». Carmen sonrió con los ojos llenos de lágrimas, atribuyendo las palabras de su hija a la inocencia infantil. Pero algo en la mirada de Esperanza, una serenidad impropia de una niña de 7 años, le produjo un escalofrío que no supo explicar. La operación comenzó a las 9 de la mañana y estaba previsto que durara entre 4 y 6 horas. El equipo quirúrgico, liderado por el doctor Fernando Villalobos, uno de los pioneros de la cirugía cardíaca pediátrica en España, trabajó con la precisión de relojeros suizos durante las primeras 3 horas. Pero a las 12:17 algo salió mal. El corazón de Esperanza, sometido al estrés de la intervención, entró en fibrilación ventricular. Los monitores comenzaron a pitar con la alarma de código azul mientras el equipo médico se lanzaba a un protocolo de emergencia que todos conocían de memoria, pero que nadie quería tener que aplicar. Desfibrilador, adrenalina, compresiones torácicas, desfibrilador de nuevo. La línea del monitor cardíaco permanecía plana, indiferente a los esfuerzos desesperados de los médicos. «La estamos perdiendo», gritó una enfermera. El doctor Villalobos no se rindió. Siguió trabajando con la obstinación de quien se niega a aceptar lo inaceptable, mientras los minutos se acumulaban como piedras sobre una tumba. 11 minutos. 11 minutos y 23 segundos exactamente, según el registro del quirófano. Y entonces, inexplicablemente, el corazón de Esperanza volvió a latir. Capítulo 3. Revelación profunda. Los 4 días que Esperanza pasó en coma fueron un calvario para sus padres. Carmen se instaló en una silla junto a la cama de su hija, negándose a moverse incluso para comer o dormir. Antonio venía cada noche después del trabajo, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, sosteniendo la manita de Esperanza, como si pudiera transmitirle vida a través del tacto. Los médicos eran cautos en sus pronósticos. 11 minutos sin oxígeno cerebral eran una eternidad. Si Esperanza despertaba, y ese sí pesaba como una losa sobre cada conversación, existía un riesgo muy alto de daño neurológico severo. Podría no reconocer a sus padres, no poder hablar, no volver a caminar, o podría no despertar nunca. La doctora Elizabeth Kubler-Ross llegó al Hospital La Paz el 15 de diciembre, invitada por la Sociedad Española de Psiquiatría para impartir una serie de conferencias sobre su trabajo con pacientes terminales. Su libro Sobre la muerte y los moribundos, publicado una década antes, había revolucionado la manera en que el mundo médico abordaba el final de la vida, y su fama internacional la había convertido en una de las voces más respetadas en el campo de la tanatología. Fue el doctor Villalobos quien le habló del caso de Esperanza durante una cena con colegas. «Tenemos una niña de 7 años que estuvo clínicamente muerta durante más de 11 minutos», le explicó. «Contra todo pronóstico, sobrevivió y acaba de despertar del coma. Pero lo que está contando, doctora, no sé cómo explicarlo. Habla de cosas que no puede saber». La doctora Kubler-Ross, que llevaba años recopilando testimonios de pacientes que habían atravesado experiencias cercanas a la muerte, sintió inmediatamente que aquel caso merecía investigación.
Al día siguiente, con permiso de los padres, entró en la habitación de Esperanza para conocerla. Capítulo 4. Contexto. Marco científico espiritual. Lo que la doctora Elizabeth Kubler-Ross encontró en aquella habitación del Hospital La Paz desafió todas sus expectativas. Esperanza estaba sentada en la cama, dibujando con ceras de colores sobre un cuaderno que una enfermera le había regalado. No parecía una niña que acababa de atravesar una experiencia traumática. Su rostro irradiaba una serenidad que resultaba casi inquietante, como si hubiera regresado de un viaje que la hubiera transformado profundamente. «Hola, Esperanza», dijo la doctora Kubler-Ross, sentándose junto a la cama con la calidez que caracterizaba su trato con los niños. «Me han dicho que tienes historias muy interesantes que contar». La niña la miró con unos ojos oscuros que parecían contener galaxias enteras. «Usted también ha estado allí, ¿verdad?», preguntó Esperanza, con una naturalidad que dejó a la psiquiatra sin palabras. «En el lugar de luz, lo veo en sus ojos». La doctora Kubler-Ross tardó unos segundos en recuperarse de la sorpresa. En todos sus años de investigación, nunca había encontrado a un sujeto que percibiera su propia conexión con el tema que estudiaba. «¿Por qué dices eso, pequeña?». «Porque las personas que han estado allí tienen un brillo especial, como una lucecita detrás de los ojos. Usted la tiene». Lo que siguió fue una conversación de más de 2 horas que la doctora Kubler-Ross documentó meticulosamente en sus notas de campo y que posteriormente incorporaría a su investigación sobre experiencias cercanas a la muerte en niños. Esperanza describió con detalle extraordinario lo que había experimentado durante los 11 minutos que su corazón permaneció parado. Primero, la sensación de flotar sobre su propio cuerpo, observando desde arriba cómo los médicos trabajaban frenéticamente para revivirla. Luego, un túnel de luz dorada que la atraía con una fuerza irresistible. Y finalmente, un jardín de una belleza sobrenatural donde había encontrado a alguien que la estaba esperando. «Era mi hermanita Aurora», dijo Esperanza, «la que mamá perdió antes de que yo naciera». La doctora Kubler-Ross sintió un escalofrío recorrer su espalda. Capítulo 5. Contraste con la razón. Según los registros clínicos que la doctora Elizabeth Kubler-Ross consultó posteriormente, Carmen Ruiz había sufrido un aborto espontáneo en 1960, 18 años antes del nacimiento de Esperanza. El feto era una niña de aproximadamente 5 meses de gestación. Carmen, entonces una adolescente de 16 años que había quedado embarazada fuera del matrimonio, había guardado aquel episodio en el más absoluto secreto, avergonzada por las circunstancias y devastada por la pérdida. Ni siquiera Antonio, su marido desde hacía 12 años, conocía aquella historia. «¿Cómo sabes que tu mamá perdió un bebé?», preguntó la doctora Kubler-Ross a Esperanza, con la curiosidad científica que la caracterizaba. «Aurora me lo contó», respondió la niña con total naturalidad. «Me dijo que mamá lloraba mucho cuando ella se fue y que nunca pudo contárselo a nadie porque le daba mucha vergüenza. Pero Aurora no está enfadada. Me dijo que mamá hizo lo que pudo, que era muy joven y estaba muy asustada». «¿Y cómo era Aurora?». «Pequeñita, como un bebé pero con alas transparentes. Brillaba mucho, como si tuviera una luz dentro. Me dijo que siempre ha estado cuidando a mamá desde el cielo y que también me va a cuidar a mí». La doctora Kubler-Ross tomó notas minuciosas de cada detalle. En su experiencia investigando casos similares, había encontrado patrones recurrentes. Niños que reportaban encuentros con familiares fallecidos de cuya existencia no tenían conocimiento previo, descripciones de lugares y personas que posteriormente se verificaban como precisas, información que no podía haberse obtenido por medios convencionales. Pero este caso tenía un elemento adicional que lo hacía particularmente extraordinario. Esperanza no solo había conocido a Aurora, sino que traía un mensaje específico para su madre. «Aurora me pidió que le dijera algo a mamá», continuó la niña.
Me dijo que le dijera que la carta que escribió cuando ella se fue, la carta que enterró en el jardín de la abuela, que Aurora la leyó, y que la respuesta es sí. Cuando la doctora Kubler-Ross transmitió estas palabras a Carmen Ruiz, la mujer se desplomó en la silla y rompió a llorar con un llanto que venía del fondo de los tiempos. Capítulo 6. Escalada emocional. Carmen tardó varios minutos en recuperar la compostura suficiente para hablar. Lo que relató a la doctora Elizabeth Kubler-Ross confirmó punto por punto el testimonio de su hija, añadiendo detalles que ningún ser vivo conocía. En 1960, tras perder al bebé, Carmen había escrito una carta dirigida a su hija no nacida. En ella, le pedía perdón por no haber podido protegerla. Le contaba cuánto la había querido durante los 5 meses que la llevó en su vientre y le hacía una pregunta que la había atormentado durante casi 2 décadas. ¿Podrás perdonarme algún día? Aquella carta, escrita con la caligrafía temblorosa de una adolescente destrozada, había sido enterrada en el jardín de la casa de sus padres, en Talavera de la Reina, bajo un rosal que su madre había plantado en memoria del bebé perdido. Carmen no había vuelto a aquel lugar desde que se marchó a Madrid a los 19 años. El rosal probablemente seguía allí, pero la carta debía haberse desintegrado hacía años, convertida en polvo bajo la tierra. Y sin embargo, su hija de 7 años, que nunca había pisado Talavera ni conocía nada sobre aquel episodio enterrado, acababa de traerle la respuesta que llevaba 18 años esperando. La respuesta es sí, repitió Carmen entre sollozos. Aurora me ha perdonado, mi niña me ha perdonado. La doctora Kubler-Ross sostuvo la mano de Carmen mientras las lágrimas fluían, consciente de estar presenciando algo que trascendía los límites de su formación científica. En sus años de investigación había visto muchas cosas que desafiaban la explicación racional, pero la precisión de los detalles en este caso resultaba particularmente impactante. Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross sobre experiencias cercanas a la muerte habían establecido que los niños eran testigos especialmente fiables de estos fenómenos. A diferencia de los adultos, sus mentes no estaban condicionadas por expectativas culturales o religiosas sobre lo que debería ocurrir después de la muerte. Simplemente reportaban lo que habían experimentado, con la honestidad brutal de quienes aún no han aprendido a filtrar la verdad. Esperanza no tenía motivos para inventar una historia tan elaborada, ni poseía los conocimientos necesarios para construirla. Lo que contaba solo podía explicarse de 2 maneras. O había accedido de algún modo a información enterrada en la mente de su madre, o había visitado realmente un lugar donde los muertos esperaban a los vivos. Capítulo 7. Punto de quiebre. Los días siguientes trajeron nuevas revelaciones que reforzaron la extraordinaria naturaleza del caso. Esperanza, que seguía recuperándose físicamente a un ritmo que asombraba a los médicos, continuó compartiendo detalles de su experiencia con quien quisiera escucharla. Su padre Antonio, inicialmente escéptico, terminó por rendirse a la evidencia cuando su hija le describió algo que solo él conocía. «Papá, el abuelo Sebastián te manda un mensaje», dijo Esperanza una tarde mientras Antonio le pelaba una mandarina junto a la cama del hospital. Sebastián Ruiz, padre de Antonio, había fallecido 15 años atrás en su pueblo de Extremadura. Esperanza nunca lo había conocido, ni siquiera había visto fotografías suyas, pues Antonio había cortado lazos con su familia de origen tras una disputa que prefería no recordar. «¿Qué mensaje?», preguntó Antonio con voz ronca. «Dice que sabe dónde escondiste las monedas de plata cuando eras niño, las que te regaló antes de que te fueras a Madrid. Dice que siguen en el mismo sitio, en el hueco del Olivo Grande, y que vayas a buscarlas, que te pertenecen». Antonio dejó caer la mandarina al suelo. Aquellas monedas, 5 pesetas de plata de la época de Alfonso XIII, que su padre le había regalado por su primera comunión, las había escondido en un hueco del olivo centenario que crecía junto a la casa familiar, pensando recuperarlas algún día.
Pero la pelea con su padre había sido tan brutal que Antonio juró no volver jamás a aquel pueblo y las monedas quedaron olvidadas durante décadas. Nadie en el mundo, absolutamente nadie, conocía la existencia de aquel escondite. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber eso?, balbuceó Antonio. El abuelo me lo dijo, respondió Esperanza con la misma naturalidad con que habría comentado el tiempo que hacía fuera. También me dijo que te quería mucho, aunque nunca supiera decírtelo, y que la pelea fue por una tontería, que ya no importa, que lo único que importa es que eres un buen padre. Antonio Ruiz, mecánico de Vallecas, hombre duro que no había llorado ni en el entierro de su propio padre, rompió a sollozar como un niño en aquella habitación de hospital. La doctora Elizabeth Kubler-Ross documentó este episodio como evidencia adicional de la veracidad del testimonio de Esperanza. En su investigación había encontrado numerosos casos de niños que regresaban de experiencias cercanas a la muerte con mensajes para adultos específicos, mensajes que contenían información verificable imposible de obtener por medios normales. Capítulo 8. La comprobación. Antes de abandonar Madrid, la doctora Elizabeth Kubler-Ross quiso realizar una última verificación del caso de Esperanza. Con permiso de la familia, contactó con los parientes de Carmen en Talavera de la Reina para confirmar los detalles sobre el aborto de 1960 y la carta enterrada. Lo que descubrió reforzó aún más la extraordinaria naturaleza del caso. La madre de Carmen, Francisca, confirmó que su hija había sufrido un aborto espontáneo a los 16 años, un episodio que la familia había mantenido en secreto durante décadas. También confirmó la existencia del rosal plantado en memoria del bebé, que seguía floreciendo cada primavera en una esquina del jardín. Carmen pasó días encerrada en su habitación después de perderlo, recordó Francisca con los ojos húmedos. Escribía y escribía, llenaba cuadernos enteros. Un día la vi salir al jardín con un sobre en la mano y la vi cavar junto al rosal. Nunca le pregunté qué había enterrado. Algunas cosas es mejor no saberlas. La doctora Kubler-Ross también verificó los detalles proporcionados por Esperanza sobre su abuelo paterno. Un viaje a Extremadura que Antonio se negó a hacer pero que la investigadora emprendió por su cuenta, confirmó la existencia del olivo centenario junto a la casa familiar abandonada. Y en el hueco del tronco, protegidas por una lata de tabaco oxidada, aparecieron 5 monedas de plata de 5 pesetas con la efigie de Alfonso XIII. Cada detalle del testimonio de Esperanza se verificaba como exacto. En sus notas sobre el caso, la doctora Elizabeth Kubler-Ross escribió: la experiencia de Esperanza Ruiz representa uno de los ejemplos más documentados de información veridical obtenida durante una experiencia cercana a la muerte infantil. La niña proporcionó detalles específicos sobre personas fallecidas y eventos pasados que no podía conocer por medios convencionales, y cada uno de estos detalles ha sido verificado independientemente. Este caso constituye evidencia significativa de que la conciencia puede existir, al menos temporalmente, independientemente del cerebro físico. Capítulo 9. La transformación. Esperanza fue dada de alta del Hospital La Paz el 28 de diciembre de 1978, exactamente 16 días después de la operación que casi le costó la vida. Los médicos no encontraban explicación para su recuperación. Las secuelas neurológicas que habían pronosticado con tanta certeza simplemente no existían. La niña, que había estado clínicamente muerta durante más de 11 minutos, mostraba una función cerebral perfectamente normal, incluso superior a la media para su edad. Pero los cambios más profundos no aparecían en los escáneres ni en los electroencefalogramas. Esperanza había regresado transformada. La niña traviesa y algo miedosa que había entrado en el quirófano se había convertido en alguien diferente, más serena, más compasiva, más sabia de lo que correspondería a sus 7 años. «Ya no tengo miedo de nada, mamá», le dijo a Carmen la noche antes de volver a casa.
Sé que cuando me muera de verdad, Aurora estará esperándome, y hasta entonces tengo que hacer cosas importantes aquí. ¿Qué cosas importantes, mi amor? Contar lo que vi, para que la gente no tenga miedo de morir, para que sepan que al otro lado hay luz y amor y personas que nos quieren esperándonos. Carmen abrazó a su hija con la mezcla de asombro y ternura que se había convertido en su estado emocional permanente desde que Esperanza despertó del coma. Su niña pequeña, la criatura frágil que había temido perder tantas veces, se había convertido en portadora de un mensaje que trascendía todo lo que ella creía saber sobre la vida y la muerte. Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross habían documentado este tipo de transformación en muchos supervivientes de experiencias cercanas a la muerte. Los llamaba mensajeros, personas que regresaban del umbral con una misión que cumplir y una perspectiva radicalmente alterada sobre lo que realmente importaba en la existencia humana. Esperanza, con solo 7 años, se había unido a las filas de esos mensajeros. Capítulo 10. El testimonio en Vallecas. De vuelta en Vallecas, la vida de la familia Ruiz Delgado retomó su ritmo habitual, pero nada volvió a ser exactamente como antes. La historia de Esperanza se extendió por el barrio como un reguero de pólvora. En los años 70, Vallecas era una comunidad obrera donde todos se conocían, donde los secretos duraban poco y los milagros se comentaban en cada portal. La niña que había muerto y resucitado, la niña que traía mensajes de los difuntos, se convirtió en una figura de fascinación y reverencia. Al principio, Carmen y Antonio intentaron proteger a su hija de la curiosidad de los vecinos. No querían que la trataran como un fenómeno de feria, no querían que su infancia quedara marcada por una experiencia que ni ellos mismos terminaban de comprender. Pero Esperanza tenía otros planes. «Mamá, la señora del tercero está muy triste porque su marido murió el mes pasado», dijo una tarde mientras merendaba colacao con galletas María. «¿Puedo ir a hablar con ella?». Carmen dudó, pero algo en la mirada de su hija la convenció de que no debía interponerse. Lo que ocurrió en el piso del tercero aquel día se convertiría en leyenda en el barrio de Palomeras. Esperanza pasó más de 1 hora con Dolores Martínez, la viuda de 68 años que llevaba semanas sin salir de casa, consumida por un duelo que amenazaba con matarla de tristeza. Nadie sabe exactamente qué le dijo la niña, pero cuando Dolores salió de su piso al día siguiente, por primera vez desde el entierro de su marido, llevaba una sonrisa en los labios y una paz en los ojos que nadie creía posible. «Me ha dicho cosas que solo podía saber Paco», le contó Dolores a una vecina. «Cosas de nuestra boda, de nuestro primer hijo, de una promesa que le hice en su lecho de muerte. La niña no podía saberlo. Nadie podía saberlo». A partir de aquel día, Esperanza comenzó a recibir visitas de personas del barrio que habían perdido seres queridos. Venían a la pequeña cocina del piso de los Ruiz, se sentaban frente a una niña de 7 años que los miraba con ojos de anciana sabia y escuchaban palabras que sanaban heridas que llevaban años supurando. Carmen observaba aquello con una mezcla de orgullo y preocupación. Su hija estaba cumpliendo la misión que había anunciado en el hospital, pero ¿a qué precio? ¿Podía una niña tan pequeña cargar con el peso de tanto dolor ajeno? Los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross sobre niños que habían atravesado experiencias cercanas a la muerte sugerían que estos pequeños poseían una resiliencia extraordinaria. Lejos de traumatizarse por su contacto con la muerte, parecían fortalecerse, desarrollando una capacidad de empatía y sanación que beneficiaba a quienes los rodeaban. Esperanza, sin saberlo, estaba confirmando aquellos hallazgos con cada conversación que mantenía en la cocina de Vallecas. Capítulo 11. La visita de la doctora. En la primavera de 1979, la doctora Elizabeth Kubler-Ross regresó a Madrid para un congreso internacional sobre cuidados paliativos.
Una de sus primeras visitas fue al piso de los Ruiz Delgado en Vallecas. Quería comprobar cómo seguía Esperanza, documentar los efectos a largo plazo de su experiencia y quizás obtener más información que pudiera incorporar a su investigación. Lo que encontró superó todas sus expectativas. Esperanza, ahora de 8 años, había desarrollado lo que solo podía describirse como un don. Los vecinos del barrio acudían a ella buscando consuelo, y la niña les proporcionaba información específica sobre sus familiares fallecidos que resultaba imposible de explicar por medios convencionales. La doctora Kübler-Ross pasó varios días en Vallecas, entrevistando a docenas de personas que habían hablado con Esperanza. Los testimonios eran unánimes. La niña sabía cosas que no podía saber, describía personas que nunca había conocido, transmitía mensajes que solo tenían sentido para los destinatarios. Es el caso más extraordinario que he documentado en 20 años de investigación, escribió la doctora Elizabeth Kübler-Ross en su diario personal. Esperanza no solo tuvo una experiencia cercana a la muerte, parece haber mantenido algún tipo de conexión con el lugar que visitó, como si una puerta que se abrió durante esos 11 minutos nunca se hubiera cerrado del todo. La psiquiatra suiza mantuvo correspondencia con la familia Ruiz durante años, siguiendo la evolución de Esperanza y documentando los casos más significativos de sus visitas vecinales. Aquel material formaría parte de su investigación posterior sobre las capacidades extraordinarias de los supervivientes de experiencias cercanas a la muerte. Capítulo 12. El legado de Esperanza. Los años pasaron, como pasan siempre, transformando a la niña en mujer sin borrar la luz especial que brillaba en sus ojos. Esperanza creció en Vallecas, estudió en el instituto del barrio y sorprendió a todos cuando anunció que quería ser enfermera. No cualquier tipo de enfermería, quería trabajar en cuidados paliativos, acompañando a las personas en el tránsito final de sus vidas. «Quiero estar con ellos cuando cruzan», explicó a sus padres cuando llegó el momento de elegir carrera. «Quiero que sepan que no tienen que tener miedo, que alguien los estará esperando al otro lado». Carmen y Antonio intercambiaron una mirada cargada de significado. Su hija estaba cumpliendo el destino que se había trazado en aquella habitación de hospital más de una década atrás. Esperanza se formó en la Escuela de Enfermería de La Paz, el mismo hospital donde había muerto y resucitado de niña. Los profesores notaban algo diferente en ella, una capacidad para conectar con los pacientes que iba más allá de las técnicas aprendidas en clase. «Tiene un don», comentó una instructora veterana. «He visto muchas enfermeras en mi vida, pero ninguna como ella. Los pacientes se calman solo con que entre en la habitación». Cuando terminó su formación, Esperanza solicitó plaza en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Gregorio Marañón. Pasó los siguientes 30 años acompañando a personas en sus últimos días, sosteniendo manos, secando lágrimas, susurrando palabras de consuelo que parecían venir de algún lugar más allá de este mundo. Nunca predicó, nunca intentó convencer a nadie de nada. Simplemente estaba presente, ofreciendo la paz que ella misma había encontrado en aquel jardín de luz donde Aurora la esperaba con los brazos abiertos. La doctora Elizabeth Kübler-Ross falleció en 2004, pero su correspondencia con Esperanza se mantuvo hasta el final. En una de sus últimas cartas, la psiquiatra escribió: «Querida Esperanza, de todos los casos que he investigado en mi vida, el tuyo sigue siendo el que más cerca me ha llevado de entender lo que hay más allá. Gracias por mostrarme que la muerte no es un final, sino una puerta. Espero que, cuando llegue mi hora, haya alguien como tú esperándome al otro lado». Capítulo 13. El círculo completo. Madrid, diciembre de 2023. 45 años después de aquella operación que cambió todo, Esperanza Ruiz Delgado, ahora una mujer de 52 años con el pelo salpicado de canas y las manos surcadas por décadas de cuidados, recibió una llamada del Hospital La Paz. Su madre, Carmen, de 81 años, había ingresado con un fallo cardíaco.
Los médicos no daban esperanzas. Esperanza corrió al hospital, el mismo donde ella había muerto y resucitado siendo niña, el mismo donde había comenzado su vocación de sanadora. Encontró a su madre en una habitación de la UCI, conectada a monitores que registraban un corazón que se apagaba lentamente. Carmen abrió los ojos cuando sintió la mano de su hija sobre la suya. «Esperanza», susurró con voz débil, «ya la veo. Veo a Aurora». Esperanza sonrió con la serenidad que la había acompañado toda su vida. «Lo sé, mamá. Ella te está esperando, y el abuelo también, y todos los que se fueron antes». «¿Cómo es? ¿Cómo es el lugar?» «Es hermoso, mamá. Más hermoso de lo que las palabras pueden describir. Hay luz, mucha luz, y amor, y no hay dolor, ni miedo, ni tristeza, solo paz». Carmen cerró los ojos y una sonrisa se dibujó en sus labios. «Entonces no tengo miedo», murmuró. «Si tú lo viste, si Aurora me espera, no tengo miedo». Aquella noche, con la mano de su hija entre las suyas, Carmen Ruiz cruzó el umbral que Esperanza había atravesado 45 años atrás. Los monitores registraron el momento exacto en que su corazón dejó de latir, pero Esperanza supo que aquello no era un final. Era un reencuentro. Capítulo 14. Vallecas, primavera de 2024. El funeral de Carmen Ruiz reunió a vecinos de todo Vallecas, muchos de ellos personas a quienes Esperanza había consolado décadas atrás, cuando era una niña de 7 años que traía mensajes del más allá. La iglesia de San Alberto Magno, la misma donde Carmen se había casado y donde Esperanza había sido bautizada, se llenó de flores y de rostros que reflejaban tanto la tristeza de la pérdida como la paz de saber que la muerte no era el final. Esperanza pronunció unas palabras junto al féretro de su madre. «Mi madre vivió con un secreto durante 18 años», dijo con voz firme. Un dolor que la acompañaba como una sombra, una pregunta sin respuesta que la atormentaba cada día. Pero hace 45 años, cuando yo morí durante 11 minutos en una mesa de operaciones, me fue dado el privilegio de traerle esa respuesta. Hizo una pausa, mirando a la congregación con esos ojos que habían visto lo que pocos mortales llegan a ver. La respuesta era sí. Sí, había perdón. Sí, había amor más allá de la muerte. Sí, volverían a encontrarse. Otra pausa, más larga. La doctora Elizabeth Kubler-Ross dedicó su vida a estudiar el misterio de la muerte. Descubrió que quienes atraviesan el umbral y regresan vuelven transformados, con un mensaje que compartir. Mi mensaje, el mensaje que he compartido durante toda mi vida, es simple. No hay nada que temer. La muerte es solo una puerta, y al otro lado nos esperan todos aquellos que nos han amado. Levantó los ojos hacia el cielo que se vislumbraba a través de las vidrieras de la iglesia. «Mamá, sé que puedes oírme, sé que estás con Aurora, con el abuelo, con todos los que te precedieron. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por dejarme cumplir mi misión. Nos volveremos a ver». Final. Resolución filosófica. El sol de primavera cae sobre Vallecas con la misma luz dorada que Esperanza vio hace 45 años, en un jardín donde las flores brillaban con colores que no existen en este mundo. La niña que murió en una mesa de operaciones y regresó con mensajes del más allá es ahora una mujer que ha acompañado a cientos de personas en su viaje final. Cada mano que ha sostenido, cada palabra de consuelo que ha susurrado, cada lágrima que ha secado, ha sido un eco de aquella experiencia que la transformó para siempre. La doctora Elizabeth Kubler-Ross escribió que los niños que atraviesan experiencias cercanas a la muerte regresan con un regalo para los vivos, la certeza de que el amor sobrevive a la muerte del cuerpo, de que la conciencia continúa más allá del último latido, de que lo que llamamos el final es solo el comienzo de algo que nuestras mentes limitadas no pueden comprender. Esperanza ha sido portadora de ese regalo durante toda su vida, y cuando llegue su hora, que llegará como llega para todos, sabe exactamente lo que encontrará al otro lado: un jardín de luz infinita,
flores que cantan melodías celestiales, y Aurora, su hermana nunca nacida, esperándola con los brazos abiertos para darle la bienvenida a casa. Porque la muerte, como aprendió una niña de Vallecas en 11 minutos de eternidad, no es una despedida, es un reencuentro, y el amor que nos une a quienes hemos amado es el hilo dorado que atraviesa el velo entre los mundos, indestructible, eterno, más fuerte que cualquier tumba.